Una joven ve a un muchacho en un bar y le parece sumamente atractivo. Al principio, él se veía retraído y un poco triste, pero eventualmente se fija en ella y comienzan a charlar. Ella se siente fascinada. Parece que a él también le gusta ella, y con la conversación se enganchan cada vez más. Para sorpresa de nuestra amiga, el chico se entusiasma tanto con ella que le propone casarse esa misma noche. Pero no se casó esa misma noche. Sabía que debía conocerlo más. Decidió que tenía que verlo primero actuando en su medio, observar cómo trata a otras personas, cómo son sus amigos, a qué cultura pertenece, qué valores tiene su familia, qué opinan de él otras personas, en fin, informarse bien. Y averiguó todo. Resulta que no estudiaba ni trabajaba. Era ocioso, drogadicto, mujeriego, irascible y maltratador. Su corazón no la dejaba en paz. Insistía en pensar que él podría cambiar. Quería creer que podía ayudarlo. Y él decía que sería capaz de todo por su amor. Aún así, la muchacha sabía que era muy poco probable que él dejara sus malos hábitos. El problema era que no podía sacárselo de la cabeza. Realmente le gustaba. Sabía que era un error. No es fácil explicar por qué se casó. De hecho, había decidido no hacerlo. Tal vez jugaron en su contra la presión social, el miedo a quedarse sola o el hecho de que no quería lastimar los sentimientos del chico. Quizá fue todo junto. El caso es que terminaron como era de esperarse. Tras una boda de ensueño, no pasó mucho para que él olvidara sus promesas y volviera a su mala vida. Terminó dejándola por otra. Tomar una buena decisión requiere tres cosas. Primero, informarse bien. No se puede pensar sin saber a qué atenerse. Segundo, evaluar correctamente esa información. No creer que los problemas van a solucionarse mágicamente. Y tercero, ser capaz de ejecutar la acción decidida. No basta saber qué hacer, hay que hacerlo. La labor del sistema nervioso consiste en ser el líder del cuerpo, y un buen líder debe tomar buenas decisiones. Por eso el sistema nervioso tiene estructuras que le permiten informarse adecuadamente de lo que ocurre en el organismo, procesar esa información y ejecutar las soluciones necesarias para corregir cualquier problema que se presente. Hoy conoceremos cuáles son esas estructuras. Partes del sistema nervioso. Como buen líder, el sistema nervioso tiene una serie de nervios aferentes, o sea, sensitivos y sensoriales, que vienen desde todas partes del cuerpo a informarle qué problemas hay. Tiene centros de procesamiento que calculan la mejor manera de resolver estos problemas. Y tiene nervios eferentes, o sea, motores, que llevan las órdenes correspondientes a los órganos que deben cumplirlas. En definitiva, está formado por centros que piensan y nervios que comunican estos centros con los demás órganos. Y por eso, anatómicamente, se divide en central y periférico. Básicamente, el central piensa y el periférico comunica al central con los órganos que están a su alrededor, o sea, en la periferia. Visualmente podemos reconocer al central no solo porque está en el centro, sino porque está protegido por huesos. Lo conforman el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la parte que se encuentra dentro de la cabeza, protegido por los huesos del cráneo. Es más, la palabra encéfalo significa eso. Proviene del griego en, que significa dentro, y kefalé, que significa cabeza.
Por tanto, encéfalo quiere decir dentro de la cabeza. La médula, en cambio, está protegida por la columna vertebral, que son los huesos que palpamos como unas espinas en el eje de la espalda. Y justamente el hecho de estar dentro de ella le valió llamarse así, médula espinal, porque una médula es algo que está en el centro de otra cosa, por ejemplo, la médula maderera de un tallo, o como cuando decimos frases como la médula del problema de nuestra sociedad es la falta de educación. El encéfalo es la parte más voluminosa y desarrollada del sistema nervioso central. Está formado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. La figura que forman recuerda a un árbol, siendo la copa el cerebelo parece un cerebro más pequeño y el tronco pues se ve como si fuera el tronco del árbol. El cerebro se divide en una región central denominada diencéfalo y dos regiones laterales que son los hemisferios cerebrales propiamente dichos. Son a que algunos llaman telencéfalo, nombre que tenían las vesículas embrionarias de la que se formaron. El tronco o tallo encefálico se conforma a su vez de tres partes. De arriba a abajo, el mesencéfalo, llamado así porque está en la mitad del encéfalo. La protuberancia, también conocida como protuberancia anular, porque parece un abombamiento en forma de anillo. Y el bulbo raquídeo, que es más bien como un cono truncado. Debajo de él continúa la médula espinal, y con ello completamos el sistema nervioso central. Pero, ¿por qué tantas divisiones? ¿No bastaría un solo centro de procesamiento de la información? Este es un ejemplo clásico para hablar sobre reflejos. Alguien que se tropieza con un objeto caliente inmediatamente retira la mano. Y efectivamente, la médula espinal genera esta reacción defensiva automática, conocida como reflejo de flexión. Pero, ¿ustedes creen que en la vida real el sujeto quita la mano y sigue caminando como si nada? No, ¿verdad? Tiene muchas otras reacciones involuntarias o semivoluntarias. Y eso sin contar con otras acciones que ya venía realizando de manera automática. Además, no se queda en respuestas inconscientes. También realiza actos voluntarios para averiguar qué ocurrió y evitar que pueda sucederle de nuevo un accidente así en el futuro. Como vemos, un solo estímulo, el calor de la plancha, provocó múltiples respuestas. Sí, la médula espinal hizo que se retirara la mano. Esa acción tenía que ser inmediata. No podíamos esperar la deliberación de millones de neuronas. Pero eso no bastaba para resolver todo el problema. Se requerían más acciones como expresar la incomodidad a otros, lo que se hizo de manera automática con el grito y las expresiones faciales. Dialogar y buscar una solución, en fin. Además, el organismo agredido se preparó inmediatamente para luchar, lo que se manifestó en respuestas automáticas e involuntarias como la dilatación de la pupila, el aumento de la frecuencia respiratoria, etc. La médula no podía hacerlo todo. No tiene suficientes neuronas como para coordinar todas estas actividades. Por eso, además de dar una respuesta refleja, envió el mensaje doloroso a centros superiores. Los nervios salidos del tallo encefálico hicieron dilatar la pupila, enrojecer el rostro, respirar y latir más fuerte. El cerebelo ayudó a coordinar los movimientos necesarios, por ejemplo, para mantener el equilibrio mientras se ejecutaban las otras acciones que cambiaban constantemente el centro de gravedad del cuerpo. El cerebro, con más neuronas, tiene a su cargo las labores más complejas, como reflexionar y decidir acciones a largo plazo. El sistema nervioso periférico es el conjunto de nervios que relacionan al sistema nervioso central con los demás órganos, así como los ganglios asociados a estos nervios. Y ya que el sistema nervioso central se divide en encéfalo y médula, los nervios también se dividen en nervios craneales y nervios raquídeos, a veces llamados pares craneales y raquídeos, porque salen de dos en dos, siempre uno a cada lado.
Los craneales emergen, pues, del cráneo y por tanto corresponden al encéfalo. Los raquídeos salen del raquis, o sea, de la columna vertebral, por lo que su origen está en la médula espinal. Así que también se suelen llamar nervios espinales. Hay 12 pares craneales, y de manera general podríamos decir que inervan la cabeza, aunque algunos ayudan también a gobernar parte del cuello y las vísceras. Los pares raquídeos son 31, y de modo simplificado diremos que se encargan del resto del cuerpo. Suelen clasificarse según la región de la columna por la que aparecen. Hay 8 pares cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Y así es como se divide anatómicamente el sistema nervioso. Pero en realidad, esta no es la única manera de clasificar sus componentes. Hasta ahora hemos observado su forma nada más, pero también se lo puede separar en divisiones funcionales. Haciéndolo así, el sistema nervioso se clasifica en somático y visceral, aunque algunos prefieren los términos voluntario y autónomo. Y es que el somático se encarga básicamente de la piel y el aparato locomotor, o sea, la parte más externa del cuerpo, que podemos gobernar a voluntad, mientras que el visceral tiene bajo su jurisdicción a las vísceras, como el corazón, los pulmones, el estómago, los intestinos, etc., que son órganos que no están bajo el control de nuestra voluntad, sino que funcionan de manera automática o autónoma. Se dice que el sistema nervioso autónomo incluye a su vez dos partes. El simpático, que se activa en situaciones de estrés o peligro, preparando al cuerpo para luchar o huir, por lo que acelera la respiración y la circulación, dilata la pupila, mejora la actividad de los músculos, nos hace pensar más rápido, etc. Y por otro lado, el parasimpático, que predomina en los momentos de calma y tranquilidad, en que debemos recuperarnos de ese esfuerzo, por lo que favorece el descanso y la digestión. Así pues, en resumen, podemos dividir al sistema nervioso de dos maneras: anatómicamente en central y periférico, y funcionalmente en somático y autónomo, teniendo cada una de estas partes sus propias subdivisiones. Espero que les haya gustado este resumen. Nos vemos en una próxima ocasión.